Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y todas las instituciones convocantes, les damos la más bienvenida a este quinto día de actividades del Tercer Congreso Internacional de Educación Inclusiva. El día de hoy estamos muy emocionados de tenerlos aquí y compartir este espacio de aprendizaje y reflexión sobre un tema tan importante como lo es la inclusión. A través de nuestra última conferencia magistral, vamos a trabajar la conferencia magistral de nuestro invitado de honor, que es el doctor Benjamín Mayer, quien es un destacado psicoanalista con una trayectoria de más de 2 décadas en el campo. Él es director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos desde el 2021, desde el 2001. Y desde el 2021 también dirige el Ensamble Crítico, una alianza social y económica de sectores de la sociedad civil latinoamericana. El doctor Mayer ha compartido su experiencia como conferencista en universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Además, es investigador superior adjunto de la Universidad de Columbia en Nueva York, como parte del programa O'Gorman desde el año 2022. Posee una amplia formación académica con estudios en historia, teoría crítica, teoría psicoanalítica y filosofía. Es uno de los exponentes internacionales del debate sobre fotografía de ciegos y fundador del ensamble de músicos, actores sordos Sentire. El doctor Mayer nos honrará con su conferencia magistral titulada De la inclusión a la interpelación, ¿por qué y cómo?, con la cual nos ofrecerá una perspectiva única sobre el tema de la inclusión social y la diversidad. Sin más preámbulos, les recuerdo también que 10 minutos antes de que concluya la conferencia, daré lectura a las preguntas y respuestas que ustedes estarán formulando en el espacio correspondiente y ya él podrá tener una conclusión sobre su conferencia. Pues adelante, sea bienvenido, de cero. Muchísimas gracias, Stephanie. Quiero agradecer muy sinceramente a los organizadores, a todas las instituciones, a todos los equipos, los involucrados, los curadores y por supuesto al público que amablemente me escucha esta mañana, esta tarde. Estoy realmente muy contento de estar aquí. Pues yo me presento efectivamente como un psicoanalista que se cruzó hace cosa de 25 años, incluso ya vamos para 30, con unas referencias que se me quedaron pues ya de por vida. Directamente estoy refiriéndome a la fotografía hecha por ciegos. Y a partir de ahí he emprendido una especie de trabajo de campo a lo largo de estas décadas que ha decantado en propuestas muy diversas. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión es algo de ese trabajo de campo, sobre todo concentrándome en algunas de las propuestas concretas, pensando en que muchos de quienes tienen la amabilidad de escucharme en este momento tienen a cargo labores de enseñanza, de cuidado, en todo caso de implicación concreta y no simplemente implicación teórica con estos temas. Entonces, en mi propio recorrido voy a enfatizar los aspectos más prácticos, dando algunas pistas teóricas, pero tratando de transmitir sobre todo lo que pueden ser las prácticas asociadas con un término que en el campo de la discapacidad, pues hemos venido trabajando en primer lugar, personalmente yo, me refiero al término de la interpelación como un enfrentamiento crítico, una interrogación radical de orden crítico que promueve un cambio en el orden establecido, circundante, etcétera. Y bueno, me siento muy bien acompañado también a lo largo del tiempo por mi colega Beatriz Miranda Galarza, con quien también he trabajado ampliamente sobre estos temas. Entonces, con ese preámbulo, para darse alguna idea de qué es lo que voy a cubrir, comienzo compartiéndoles esta mañana mi presentación.
Partimos entonces de la inclusión, que es el término que nos da cita en este magno encuentro, y yo quiero explicar por qué haría falta posiblemente una deriva crítica de la inclusión en dirección de la interpelación y sobre todo, como ya anticipé, explicar y dar cuenta de cuáles podrían ser las consecuencias prácticas de esta perspectiva de la interpelación en contraste con aquellas de la inclusión, de modo que ustedes puedan, si se interesan en ella, tomar estas referencias y adaptarlas o incluso crear algunas nuevas en sus propios terrenos. El problema central, llanamente dicho, es que por lo general, no siempre, pero por lo general, los encuadres de la inclusión suelen derivar en una normalización. Es decir, que ahí donde se puede pensar de muy buena fe que a las personas con discapacidad, entre comillas, nosotros en 17 Instituto de Estudios Críticos, que mencionaré un poco más adelante, que es el instituto que yo fundé en el año 2001, y a partir del trabajo con la doctora Beatriz Miranda, hemos consistentemente entrecomillado la noción de discapacidad para no perder el anclaje con las conquistas jurídicas que se han hecho en el campo, que nos parecen de la mayor importancia, y al mismo tiempo poner entre interrogantes conceptualmente a la noción de eh, discapacidad. Entonces, cuando escuchen de mi boca la palabra discapacidad, imaginen que siempre está rodeada de comillas. Decía yo, el problema con la inclusión es que por lo general implica una normalización. Las personas con discapacidad o con una serie de otras condiciones son pretendidamente incluidas en el cauce principal de la sociedad, de la situación pedagógica, de la situación de salud o de la situación simplemente de la interacción general, cultural y social con otras personas, individuos y colectividades, pero esta inclusión tiene un alto costo y es que tienen que someterse a la hegemonía que en un momento dado esté, digamos, dominando lo que sucede ahí donde se les incluye a estas personas. Estas personas que por supuesto podemos ser en un momento dado cualquiera de nosotros. Eso es un problema porque eso sería una inclusión bajo la forma de una especie de sometimiento, ¿no es cierto? Un sometimiento a una hegemonía. Sé de cierto que la inclusión se puede pensar de muchas otras formas. Yo mismo tuve una entrevista con la maestra percusionista sorda Evelyn Glennie, por quien tengo el mayor respeto, es una figura artística de clase mundial, pero también alguien que ha pensado enormemente sobre la discapacidad y yo entendí a partir del diálogo con ella, además de las consultas que uno puede hacer en el campo, bibliográficas y de otro tipo, que la inclusión efectivamente se puede pensar de muchas formas, pero diré, sin embargo, que por lo general, esta inclusión tiene el costo en la práctica de incorporar bajo una serie de parámetros normalizantes hegemónicos a aquellos a quienes se incluye. Es decir, que el costo implica el borramiento de la singularidad, que por supuesto en el caso de la discapacidad, entre comillas, es algo absolutamente de la mayor importancia, porque el énfasis que voy a hacer es que lo que la sociedad siempre ha tenido problema en aceptar, tratándose de la discapacidad, es justamente la singularidad que rompe los campos de la normalidad en todos los sentidos, también operativos, los modos de relacionarse, las expectativas, los imaginarios, etcétera.
y por lo tanto es una especie de borramiento de la discapacidad lo que esta normalización implicaría. De modo que decir que la inclusión suele derivar en una normalización es decir algo en realidad bastante serio, porque implicaría que la inclusión al final es un intento de borramiento de la discapacidad sin más. Es decir, la falta de reconocimiento de la singularidad, de la particularidad que atañe a cada sujeto, a cada individuo, cada persona o cada colectivo. Y bueno, será muy interesante ahondar en la investigación de esta hipótesis, pero es mi hipótesis problema punto de partida. Yo empecé con estos temas, me gusta enfatizar por motivos que no tuvieron que ver con una relación directa personal con la discapacidad, allende de mis propios límites personales, que los tengo claramente como cualquiera de nosotros. No tuve contacto con la discapacidad en mi familia, ni por ninguna vía que pudiéramos considerar personal en primera instancia. Sin embargo, a principios de los años 90 me hallaba yo como un joven académico tratando de enseñarles teoría. En ese momento tenía a mi cargo la enseñanza de la semiótica a diseñadores gráficos, estudiantes de diseño a nivel pregrado, y yo veía que tenían una marcada falta de interés en lo que yo podía compartirles. Estaba yo muy intrigado, por supuesto que mi primera conclusión era que yo era un muy mal maestro, pero luego comenzó a llamarme la atención lo que me decían algunos colegas, maestros de dibujo, por ejemplo, que me comentaban que los estudiantes en realidad batallaban mucho para dibujar lo que realmente podían ver con sus propios ojos. Se les cruzaba algo así como el imaginario de eso que tenían por dibujar. En otras palabras, se les interponía una especie de estereotipo de aquello que estuvieran dibujando, pintando, trabajando, y de algún modo soltaban el rigor de su propia mirada. Esto llamó enormemente mi atención y empecé a preguntarme qué es lo que pasaba en la relación con la imagen que estos jóvenes estudiantes de diseño gráfico pues manifestaban. Y dio la casualidad que fui al cine en aquel momento a ver una película australiana llamada La Prueba. Se las recomiendo enormemente. Aparecen ahí varios actores australianos muy jóvenes que ahora son estrellas de peso completo en Hollywood, como Hugo Weaving, entre otros. Y en este hermoso trabajo fílmico aparecía en la trama la situación según la cual un niño ciego tenía temor de que la madre le estuviera mintiendo. Y entonces para verificar, y esta era la prueba a la que alude el título de la película, para verificar que la madre le estuviera diciendo la verdad o no, se le ocurre fotografiar y conservar la imagen muchos años hasta que más grande se la muestra con mucha confianza a un amigo y le pregunta qué es lo que ve. Y ahí la trama se resuelve en el hecho de que él puede verificar, digamos, la palabra de la madre. Pero yo quedé hondamente impresionado por este pequeño gesto de un ciego que fotografiaba. Y regresé al salón de clase y reté a mis estudiantes de diseño gráfico para que diseñaran de ahora en adelante para ciegos. Eh, Me gusta recordar que, como decimos en México, pelaron los ojos, me miraron atónitos y me dijeron, pero no se puede diseñar para ciegos.
Y entonces les pregunté que por qué no, y claro que ahí empecé a jalar esta hebra de lo que ciertamente era una provocación con toda la intención de mi parte. Y en ese momento, oh milagro, se interesaron enormemente en lo que yo podía enseñarles, porque claro, ellos estaban a partir de ese momento caminando a tientas en un espacio para ellos a oscuras que nunca habían conocido y que los enfrentaba a algo así como su propia ceguera. Entonces, a partir de esa experiencia que fue hondamente interesante, concluí que se podía caracterizar la relación que estos estudiantes míos, antes tan indiferentes a lo que yo podía enseñarles, como una ceguera a su propia ceguera. Es decir, que tenían la ilusión de que simplemente por ver las cosas podían verificarlas, de que simplemente por ver las cosas tenían acceso a una verdad acerca de ellas y todo lo que ellos veían les parecía verdadero y evidente. Sabemos que las apariencias engañan y que en realidad no hay nada evidente ni nada verdadero a simple primera vista. Y en ese sentido me empezó a interesar lo que ahora puedo caracterizar con toda naturalidad, la discapacidad de la que ellos padecían, ¿no? Que es lo que ahora llamamos el capacitismo, que en realidad es una discapacidad muy seria porque le hace a uno sentir que tiene más capacidad, más poder y más voluntad sobre las cosas de lo que uno realmente tiene, ¿no? En los hechos. El capacitismo en el campo visual podría llamarse ceguera a la propia ceguera, es efecto de un profundo torrente cultural, conceptual, que llega en Occidente al menos, y habría que verificar qué es lo que pasa en muchos otros campos y tradiciones culturales y civilizatorias, pero es una herencia, el oculocentrismo, es a lo que me refiero, ¿no? Esta especie de centramiento que todos conocemos en el campo de la vista, que es algo que nos viene de la antigüedad griega y antes, en Occidente, en términos filosóficos, en donde se relaciona consistentemente a lo visible con lo verdadero. Entonces, fíjense qué interesante, aquí la ceguera comenzó a tener un carácter disruptivo en mi salón de clases y en mi planteamiento a estos ciegos a su propia ceguera. Y la experiencia fue tan exitosa que fui a la dirección de la escuela entusiasmado y les dije, oigan, tenemos que invitar a ciegos a la escuela de diseño para que en un trabajo conjunto puedan contraponerse la ceguera de los ciegos con la ceguera a la propia ceguera de los mal llamados videntes, y de este modo generar un proceso de trabajo que pueda ser de provecho para unos y para otros. Por supuesto, me dijeron que qué interesante, pero que estaba yo loco, y con eso a mí, pues se me quedó una especie de desafío que asumí a continuación. Porque por suerte me encontré con una referencia extraordinaria, que es al fotógrafo esloveno de la antigua Yugoslavia, Eugen Bauchar, Eugenio lo voy a llamar, mi amigo Eugenio, un fotógrafo ciego de la primera importancia, tanto que estamos hablando, miren, aquí hay un retrato de Eugenio, eh, pueden aquí conocer más de su trabajo, todas estas imágenes son imágenes de su quehacer. Esta no, esta es una imagen de una exposición colectiva de fotógrafos ciegos, porque no es el único fotógrafo ciego en el mundo, ni de lejos. Hay realmente muchos, hay en México. Aquí está mi amigo Gerardo Nigenda, el primer fotógrafo ciego conocido en México. Aquí está una feliz ocasión en donde le ofrecimos un doctorado honoris causa a Eugenio, que ha sido descrito como el cuarto inventor de la fotografía. El cuarto inventor de la fotografía porque los tres primeros
Fox Talbot, Niepce y Daguerre son inventores de una fotografía, y lo voy a decir así, de los ciegos a su ceguera. Es decir, que es una fotografía normovisual, como decía mi amigo eh, ciego psicoanalista Alfredo Flores. Esta página la pueden ustedes explorar, está en el portal 17.org y hay una edición que se llama justamente El fotógrafo ciego, les dejo aquí la referencia. Entonces, lo que sucedió es que yo, como quien dice, tomé la referencia del fotógrafo ciego, volví a la dirección de la escuela y les dije, bueno, pues piensan ustedes que estoy loco, pero ¿qué opinan de este fotógrafo ciego extraordinario que fue nombrado fotógrafo oficial del mes de la fotografía en París en 1988? Y me dijeron, no, pues está increíble, pero de todas maneras esto es una escuela de diseño y aquí no hay lugar para los ciegos. Cosa que por supuesto me molestó aún más. Entonces traje a México el trabajo de este fotógrafo, monté la exposición y ahí empezó una especie de road movie que ha durado para mí pues 25 años, porque es un tema que ya nunca me dejó. Yo pensé que era un tema en el que me había involucrado temporalmente, pero las implicaciones del mismo se multiplicaron enormemente en mi propio trabajo. Y a partir de ahí, bueno, organizamos exposiciones, organizamos un montón de mesas, organizamos actividades formativas, discusiones, etcétera. Lo interesante de estos espacios era sobre todo la posibilidad de generar encuentros entre personas que normalmente no tenían ningún. Para empezar, aquellos concernidos por las artes visuales y la comunidad ciega, por supuesto, lo mismo que filósofos, psicoanalistas, en fin, una serie de curiosos, si quieren ustedes, que pues estaban muy intrigados por esta referencia y por algunas de sus implicaciones. Poco a poco, a partir de la consideración de que el ciego que fotografía no pide permiso, ni siquiera pide perdón, por supuesto, es decir, irrumpe y interpela, y de aquí viene la noción de interpelación, interpela radicalmente el estamento fotográfico, el estamento de los fotógrafos profesionales y el estamento de la imagen fotográfica y no fotográfica en general. A partir de esa interpelación hermosa, extraordinaria, podemos destacar el enorme valor que tiene la interpelación sustentada en la singularidad de cada experiencia de la discapacidad, que tiene, por supuesto, en micro y en macro efectos muy comparables a esta irrupción extraordinariamente fecunda del fotógrafo ciego. Y a partir de eso, destaco en primer lugar el primer dispositivo, como los voy a llamar, el primer formato práctico, si quieren ustedes, en donde proponía yo conjugar ciegos a su ceguera, es decir, videntes llamados, o regulares, ¿no? En el campo visual, eh, con ciegos. Este simbolito es un punzón y en lógica significa relación y disyunción simultáneamente, ¿no? Es decir, que siempre habrá relación entre los ciegos a su ceguera y los ciegos, pero esa relación está siempre en función de una disyunción que define esa relación de entrada, por supuesto, y yo estoy ahora retomando la propuesta, efectivamente, de detonar presencia de ciegos en centros de formación visual, diseño gráfico, fotografía, artes visuales, cine, televisión, lo que ustedes manden y gusten. Me parece muy importante que se pueda poner en relación en este especie de choque fecundo a estos dos grupos aparentemente antitéticos, en vez de que la institución corte la relación entre unos y otros, lo cual nos da muy mal servicio a todos. Entonces, ese sería un primer formato práctico que me permito sugerirles, y bueno, lo hice al paso, pero lo destaco con esta lámina.
Más ampliamente, para retomar mi relato, y ya con la doctora Beatriz Miranda, imaginamos que esta particular perspectiva interpeladora, interpelativa de la figura del fotógrafo ciego, en realidad nos permite nada menos que una cuarta vía para abordar la discapacidad, para habitarla, para pensarla, para profundizar en ella. En resumidas cuentas, las primeras tres tienen que ver con el poder, con el saber y con la subjetividad. Me refiero en primera instancia a el mundo político, jurídico, religioso también, en el caso del poder, ¿no? Donde se lidia con la discapacidad en ciertos términos. En el caso del saber, estoy pensando en la ciencia, en la reflexión, en la investigación social, en las humanidades, que se ocupan también de la discapacidad y que tienen una serie de propuestas. El campo del sujeto, que es el campo del arte, de la sensibilidad, de la estética, sería la tercera vía. Y esta cuarta vía sería la vía de la interpelación, que tiene como punto de partida algo que escapa al campo del poder, del saber, de la subjetividad, que es lo que es residual a esos tres campos anteriores. Eso, como podrán imaginar, dado mi eh, quehacer como psicoanalista, tiene que ver con una perspectiva psicoanalítica, como voy a destacar en un momento más. Es decir, los psicoanalistas nos ocupamos de todo aquello que resulta estar desordenado en los tres rubros anteriores, ¿no? Cuando un sujeto no tiene manera de resolver una conflictiva, un problema, un síntoma que le enfrenta en la vida, entonces puede recurrir a este espacio que es el del psicoanálisis y el de la práctica psicoanalítica, que es un espacio de trabajo con la residualidad y de la interpelación de la normalidad, voy a decir justamente, digamos, de la regularidad que suele gobernar nuestras vidas en el mundo social, en el mundo familiar, en el mundo de la pareja, etcétera, y a partir de una interpelación de esa normalidad incómoda para el sujeto, es que vamos a poder reacomodarnos, subjetivamente hablando, en nuestras propias vidas para salir avante y dejar de lado o hacer algo creativamente con nuestros problemas. Esa metáfora por la que paso muy velozmente, espero que se haya podido entender bien, esa metáfora nos explica a grandes rasgos qué es lo que estamos haciendo con esta cuarta vía para la discapacidad. Pero lo que estoy destacando sobre todo es que las vías del poder, las vías del saber y las vías de la estetización en la relación con la discapacidad también tienen, como dije antes, la tendencia a ser normalizantes en el mismo sentido en que dije antes acerca de la inclusión. Entonces, no es sorprendente que la inclusión derive de las tres vías más usuales para abordar la discapacidad, que son obviamente las que conocemos, la de la lucha por los derechos, la legitimación del campo religioso, en el campo científico-tecnológico, en la representación social, cultural de las personas con discapacidad, etcétera. Es decir, que la inclusión tendría que ver con las primeras tres y esta cuarta vía tendría que ver más bien con la interpelación, es lo que estoy diciendo. Esta teorización la he comentado muchas veces, no voy a someterles hoy a mis largas disquisiciones teóricas, pero bueno, quiero que sepan, para poner las cartas sobre la mesa, que es una teorización que está basada en la doctrina de los cuatro discursos del psicoanalista francés Jacques Lacan, y que cada una de estas cuatro vías para lidiar, para entender, para pensar la discapacidad está sucesivamente vinculada con cada uno de estos cuatro discursos en Lacan, llamados el discurso del amo, de la histérica, de la universidad y del analista. Yo lo que he hecho es extender
lo que Lacan dice sobre el discurso del analista, pensarlo en términos de residualidad y de interpelación para sustentar los argumentos que en este momento estoy compartiendo con ustedes. Si les interesa esta referencia, pueden buscar mi nombre en las redes del instituto donde trabajo. Hay también información al respecto, pero no voy a poder extenderme ahora en esa referencia. Lo siguiente que sucede es que si es posible dar con este dispositivo número 1, ¿no? Ahí donde hacemos convivir a ciegos con aquellos otros ciegos a su ceguera. Y ojo, ya no estoy diciendo los no ciegos, estoy diciendo que hay gamas de la ceguera y que por eso es posible generar una posibilidad de desafío creativo, si quieren ustedes, que tiene toda clase de efectos. Hemos tenido la experiencia muchas veces y es de enorme provecho. Mi pregunta fue si ese primer dispositivo se podría desplegar bajo una forma institucional. Y el resultado fue la fundación de 17 Instituto de Estudios Críticos, que todavía dirijo. Es un proyecto que yo fundé en el año 2001. Es una institución educativa, cultural, editorial, radiofónica y ahora también de emprendimiento social, ubicada en la Ciudad de México. Pueden conocer su sitio, etcétera. Aquí les estoy mostrando esto como un ejemplo de un dispositivo. No es simplemente contarles dónde trabajo y cuál es mi proyecto, sino que en realidad todo este proyecto está pensado justamente como un segundo tipo de dispositivo desde la raíz, porque el pensamiento que está constitutivamente en la base del discurso de la universidad, al que alude Lacan aquí en este tercer discurso, el discurso de la universidad, que me parece una extraordinariamente precisa definición de lo que hacemos en la universidad, no como institución, sino como discurso, no como modo de interacción y como reglas del juego, es que el saber incluye lo residual, es decir, incorpora al saber aquello que hasta el momento ha quedado de lado con respecto al campo epistémico, el campo en lo que se sabe. Es decir, que la universidad por estructura es supuestamente inclusiva en el sentido de que va incorporando los residuos que todavía no están bien acomodados, las ignorancias, las incertidumbres, las va incorporando como como un gran aparato digestivo, si quieren ustedes, va incorporando, incluyendo los residuos y va ampliando el campo del saber. No se sorprenderán, en función de lo que antes dije, que afirme yo que por lo general eso implica que es una institución al final normalizada. Es decir, es una institución que estandariza, que regula y que mantiene una hegemonía que por supuesto se va modificando en el tiempo, va evolucionando, pero que de todas maneras violenta distintos modos de la singularidad que están en juego en su propio quehacer. ¿Cuál sería entonces el sentido de una operación de educación superior que en vez de ser inclusiva fuese interpelativa? Esa es la hipótesis. Verán que es una especie de analogía allá a nivel institucional de lo que he dicho antes. Esa hipótesis es lo que anima el trabajo de 17 Instituto de Estudios Críticos como posuniversidad. Aquí hay una larga sección dedicada a la razón, si quieren ustedes, posuniversitaria en el sitio. Pueden conocerla, la pueden consultar, tampoco me puedo extender, el tiempo apremia, pero aquí hay muchas reflexiones acerca de qué es lo que sería una operación educativa interpelativa y no inclusiva, que sería la naturalmente correspondiente al campo de la universidad.
Entonces me estoy atreviendo a plantear que este instituto que hemos construido es una especie de segundo ejemplo de lo que podrían pensarse como instancias aplicativas de la lógica de la interpelación en el campo de las prácticas, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de dispositivos institucionales. Aparece enseguida la referencia de esta percusionista sorda, Evelyn Glennie, a quien ya mencioné, cuyo trabajo nos ha interesado enormemente, porque nos permite destacar que no se trata de fotografía y de ceguera simplemente, sino que lo que nos interesa en este campo de la interpelación son todas las estructuras interpelativas, independientemente de los términos específicos en que tengan lugar. Y les presento a Evelyn Glennie, extraordinaria y multipremiada creadora sorda escocesa. Es probablemente la más importante percusionista en el circuito de la música de concierto. Escúchenla ustedes un par de minutos. Bueno, no me extiendo mucho porque se pasan los minutos, pero búsquenla, no se la pierdan, apunten su nombre, Evelyn Glennie. Ella, como el fotógrafo ciego, por supuesto que interpela profundamente el campo de la música, el campo del sonido, el campo de lo que es la formación musical. Ella tuvo que batallar enormemente para entrar al conservatorio en su natal Reino Unido. Y a partir de esa referencia, cuando le dimos un reconocimiento, generamos un tercer dispositivo, a eso voy, que consiste en una agrupación artística llamada Sentire, que conjuga dos extraordinarios ensambles, uno de músicos contemporáneos en México y el famoso grupo Seña y Verbo, Teatro de Sordos, en donde si antes conjuntamos ciegos y ciegos a su ceguera, aquí lo que conjuntamos son actores sordos con músicos, quizá como segmentos, como gamas de la sordera, porque los músicos también son sordos a su sordera, igual que los normovisuales son ciegos a su propia ceguera. Aquí les comparto un minutito del trabajo extraordinario de Sentire, también lo pueden buscar en línea y los dejo pues con ellos. Fíjense qué fascinante. Aquí lo que está pasando es que están interactuando por un montón de vías que no son las usuales, el músico y el actor. Fue además una producción que hicimos durante la pandemia, entonces estaba hecha ya para la pantalla, fue hecha a través de un canal de Zoom, y aunque esta es una propuesta artística, podrán imaginar, incluso ha sido polémico, el efecto de juntar músicos y sordos. La comunidad sorda en general ha sentido que cuando se habla de música,
se los está invitando a algo que es propiedad de los sordos a su sordera, es decir, de los oyentes, pero este ejercicio está planteando que no, que en realidad la musicalidad es de todos, no tiene dueño, y en ese sentido plantear un ensamble en donde converjan estas poblaciones, no solamente los creadores, sino los públicos, la posibilidad de circular en los espacios musicales si uno es sordo y de circular en los espacios de la comunidad sorda si uno es músico o es oyente, es uno de los límites, ¿no? Que está puesto en cuestión con este tercer dispositivo que remito a ustedes, que es el dispositivo Sentire. Pueden también buscar la referencia. Podríamos entonces generalizar y proponer que así como hay la posibilidad de imaginar una posuniversidad que hemos no solo imaginado, sino llevado a la práctica durante ya casi 25 años, que esa posuniversidad tiene el carácter de lo que más ampliamente puede llamarse una institución crítica, es decir, una institución que interpela desde cualquier residuo, cualquier suposición normalizante o hegemónica. Me parece que hoy en día, en que tenemos socialmente, eh, pues, tal carga de problemáticas, para las que, por cierto, no sirve de gran cosa la enorme polarización que vivimos prácticamente en todas partes, estas instituciones críticas que interpelan serían algo así como respiraderos sociales y podríamos pensar que pueden servir para la gobernanza, para la cultura, para la salud, para los cuidados, para un montón de cuestiones en el campo del género, en el campo de los prejuicios culturales, étnicos, en el campo de las guerras. Olvidé un dispositivo que podría sumar a esto, que es un dispositivo que llamamos Babélica, que hemos generado en el instituto, donde ahí donde hay situaciones de conflicto, lo que hacemos es en una especie de cartografía, incorporar todas las posiciones, sean así afines o contrarias, y de ese modo permitir que quienes sostienen las distintas opiniones pueden tomar una distancia crítica respecto a ellas al mirar aquellas que se les oponen. Eh, lo que todos estos dispositivos ponen en juego es la residualidad que los actores de posturas o de posiciones aparentemente contrarias o antinómicas comparten de todos modos. Y la verdad es que hemos descubierto que se comparte mucho más de lo que se deja de compartir, ¿no? En todas estas ecuaciones y situaciones humanas. Entonces, la forma general de la institución crítica, de la institución interpelativa, es una forma general que creo que se puede aplicar a muchos distintos campos y simplemente quería yo dejar sembrada esta idea en sus mentes. Lo mismo en el campo económico se puede pensar en el emprendimiento crítico, es decir, actividades económicas que interpelen eh, lugares comunes, hegemónicos, estereotipos y que generen una economía alrededor de este hecho. Si quieren ustedes un ejemplo, me recuerdo de una experiencia en España, por cierto, y saludo aquí al público peninsular, eh, donde personas con discapacidad intelectual eran invitadas a revisar edificios públicos como museos, como estaciones de tren y demás, y reportar su experiencia. Y por supuesto que detectaban un montón de inconsistencias arquitectónicas en los mecanismos de seguridad. No entendían, por ejemplo, por qué un extintor, en caso de fuego, estaba sujetado en lo alto, cuando sabemos que en lo alto se acumula el humo. Entonces decían, bueno, pero ¿por qué entonces el extintor no está en la parte baja de los espacios? Entre otras, muchas otras muy esclarecedoras observaciones, tenemos ahí la figura de personas con discapacidad intelectual que aparentemente no tendrían nada que decir
sobre un espacio público y que sin embargo pueden, por su forma muy particular de relacionarse con el entorno, detectar un montón de cosas que pues están en puntos ciegos, ¿no? Justamente para el pensamiento de los practicantes normales de la arquitectura, de la planeación, de la seguridad. Entonces, ese equipo plausiblemente podría devenir en un equipo de consultoría y podría devenir en un emprendimiento crítico, es decir, un emprendimiento basado en un principio interpelativo. Termino con el último gran ejemplo, que es el ensamble crítico, que es una estructura que hemos ido planteando a partir de la experiencia de 2 décadas de 17 institutos de estudios críticos. Este ensamble es una alianza social y económica interpelativa que justamente quiere explorar, está en curso, quiere explorar cómo estos principios de la residualidad y de la interpelación podrían expresarse en un espacio que no solamente es social, sino ya económico, bajo la forma, por ejemplo, de una mutualidad eh, formada por miembros singulares, cuya acción particular y colectiva tiene también esta misma naturaleza interpelativa. Se me viene un poco el tiempo encima, entonces no podré detallar demasiado, pero sí les contaré que Beatriz Miranda Galarza ha devenido relatora de los derechos de las personas afectadas por la lepra desde finales del año pasado, dada su experiencia en el campo de la salud y el campo de la discapacidad, y de manera muy interesante está desplegando en el campo de pues la lepra mundial. Es una comunidad formada por al menos 30 millones de personas afectadas por la lepra y sus familias. Eh, Hay mucho interés en que podamos desplegar este ensamble, esta lógica del ensamble crítico en comunidades de personas que han sido afectadas por la lepra, que por supuesto están absolutamente marginadas, lo pueden imaginar fácilmente, y que a partir de esa estructura podamos generar principios de vinculación, de intercambio comercial, de emprendimiento, justamente desde esta residualidad tan radical en que ha dejado a la población con lepra, o bueno, curada ya de la lepra, pero afectada por la lepra, disculpen ustedes, el mundo social por sus prejuicios y sus suposiciones usuales. Entonces, este es el quinto y último ejemplo que quería compartir con ustedes. El ensamble crítico quiere establecer una relación entre miembros que se ubique más allá de lo que ahora llamo los duopolios públicos privados. Estamos, por ejemplo, frente a una terrible situación con el calentamiento global, en donde los arreglos y los entendimientos entre gobiernos y empresas no dejan que haga camino una serie de medidas absolutamente urgentes que tenemos que pues instalar para asegurar la seguridad de la vida humana en el planeta. Evidentemente la vida va a seguir en este planeta porque no tiene para cuándo dejar de tener posibilidad de existir, pero lo que está en riesgo más bien es la posibilidad de lo humano en este planeta, y nos parece que el ensamble crítico podría crecer lo suficiente para interpelar algunos de los lugares comunes de esos duopolios público-privados. Esa sería, digamos, en la visión más ambiciosa, la perspectiva de la interpelación llevada al límite. Entonces, pues les dejo mis datos, les agradezco enormemente su atención y estaré gustoso de responder sus preguntas. Estoy muy honrado de estar aquí y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor.
Hay muchos comentarios acerca de lo sorprendente que es el que usted nos comparta todos estos términos, proyectos, dispositivos y doy voz a las preguntas que han estado escribiendo. Del doctor Oscar Grado pregunta, ¿cuáles son las principales barreras que impiden una educación verdaderamente inclusiva y qué estrategias se pueden implementar para superarlas en el ámbito de la educación interpelativa? Sí, muchas gracias. Pues creo que de manera implícita he tratado de responder esa pregunta de antemano. Creo que básicamente, pues es la hegemonía inevitable, por otro lado, de unos u otros conceptos, de unas u otras formaciones culturales, etcétera. Si no son unas, serán siempre otras. Y creo que por lo tanto, esta especie de retorno interpelador, interpelativo de la singularidad es algo para lo que tenemos que volvernos buenos por los motivos en el presente y por los motivos en el futuro. Entonces, a través de estos ejemplos diversos, he tratado de demostrar que en efecto es posible ser concretos, aún con nociones aparentemente abstractas como la interpelación. Entonces, espero que, digo, con más tiempo podríamos hablarlo más, por supuesto, pero espero que en términos amplios, como un brochazo amplio, lo que haya yo podido exponer y transmitirles sea una respuesta integral a esa pregunta. Gracias. Nos escribe Hernán Andrés de Colombia. Él menciona que es trabajador social y un líder de organización de baja visión en Colombia. Felicita el enfoque del uso de la condición de la ceguera con enfoque de la normalización mediante su tipificación y su inquietud parte de un temor que pone como ejemplo cuando las facultades de comunicación social manifiestan cuando llegan a sus carreras técnicas una persona con discapacidad visual y llega ese momento en donde ellos temen porque las asignaturas se centran en las relaciones con la fotografía o realizar videos. Entonces su pregunta es, ¿cómo se puede regularizar el primer dispositivo que nos presenta, haciendo que éste se adopte como una alternativa metodológica y pedagógica que contribuya a la superación de temores, barreras y equipara la oportunidad de estudiar con lo que se desea o no, lo que se considere pertinente u oportuno por el hecho de ser una persona ciega o de baja visión? Sí, muchísimas gracias. Es un excelente punto. Eh, bueno, de entrada, ofrezco mi apoyo para cualquiera de ustedes que desee instalar un dispositivo de esta naturaleza. Yo estaría encantado de acompañar esa experiencia a la distancia. Me pueden buscar en redes y yo responderé. Eh, Creo que pues lo que hay que hacer es lanzarse. Cada lugar es distinto, cada contexto es diferente. Creo que todos los contextos pueden hacer aportaciones importantes y creo que en términos generales, digo, pude transmitir los rudimentos, los detalles habría que irlos viendo en el camino, pero lo que quiero destacar en este punto es la enorme importancia del trabajo cultural, simbólico, artístico, para ir quebrando esas barreras. Por ejemplo, en el caso de un ensamble como Sentire, en el caso de el quehacer artístico de un fotógrafo ciego, todo eso, digamos, mueve los parámetros usuales y abre un montón de posibilidades que después nosotros estamos obligados, claro, a concretar. Es el motivo por el cual con Beatriz Miranda estamos montando, de hecho, una plataforma para alojar propuestas artísticas internacionales del mundo de habla hispana eh, que desde el instituto nuestro puedan irradiar un montón de propuestas disruptivas, importantes, interesantes, como la fotografía de ciegos, pero como muchas otras también, sentir incluido, ¿no? Entonces, creo que promoviendo el trabajo cultural disruptivo en este sentido y por otro lado, pues lanzándose a las prácticas, en su documentación, en su mejora continua,
y con mucho gusto acompañaré a quien quiera emprender ese camino. Muchísimas gracias por su generosidad. Pregunta Lilian Salazar, si pudiera compartirnos la referencia de las personas con discapacidad intelectual que evaluaron espacios arquitectónicos y urbanos. También en este sentido, Silvia Genoveva Hernández pregunta qué personas apoyaron su proyecto y si nos puede compartir de nuevo su contacto. Sí, claro. Les comparto en primer lugar mi contacto porque desgraciadamente como ya uno es tan jovencito, se me olvida el nombre de mi colega, quien llevó adelante esta experiencia con personas con discapacidad intelectual. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo tengo presente y con mucho gusto puedo dar la referencia cuando alguien me la pida por correo. Puedo buscar en mis registros, pero les estoy hablando de un caso real, no es una hipótesis, incluso es una experiencia que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía directamente, lo cual pues le da un cierto carácter emblemático. ¿Y quién apoyó mi proyecto? Pues eh, mucha gente y muchas instancias y muy pocas al mismo tiempo. Comprenderán ustedes que este tipo de ángulos que ocupan mi trabajo son eh, digamos, regularmente considerados como un poco ajenos a la lógica misma de la operación institucional, de la operación educativa, de la operación política, de la operación económica, etcétera. Entonces, por eso ha sido tan importante para mí, se los digo así abiertamente, fundar un instituto y congregar aquellos que resuenan con la propuesta y que la llevan pues cada uno a su terreno. Por eso ha sido eso tan importante. Y del mismo modo, si ustedes piensan que esto les puede servir de algo y que resuenan con la posibilidad, estaré gustoso de establecer redes también con ustedes. Entonces, no podría decir que hubo un apoyo específico o definible, así predominante en mi trabajo. Hemos ido caminando con los fragmentos que la vida nos ha puesto enfrente y creo que eso es algo que todos conocemos y que todos enfrentamos. De modo que creo que lo más importante es que nos podamos organizar entre nosotros para ir adelante con las perspectivas que cada uno considere las más adecuadas. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un par de minutos para la última pregunta. Y es que, pues primero que nada lo felicitan. Es un asistente anónimo y su reflexión es que a veces los llamados videntes tienen la propia ceguera, otra mayor al no ver lo que los otros pueden ver a través del sentir. Y él pregunta que cómo se puede contribuir al desarrollo de esa sensibilidad a partir de la propia. Sí, muchas gracias. Sin duda la ceguera de la ceguera es más peligrosa que las cegueras secas, porque el capacitismo pues se va de bruces y no sabe ni por qué. Las personas con discapacidad tienen una conciencia mucho más clara de sus propios límites, por supuesto, aunque luego se da la paradoja de que pues cada uno de nosotros, hago la metáfora con los automovilistas, los ciclistas y los peatones. Los ciclistas se defienden y militan contra los automovilistas, pero a veces abusan de los peatones. A veces uno se siente abusado por los ciclistas, que en realidad tendrían que ser nuestros aliados frente a los automovilistas si uno es peatón. Es parte de la condición humana, para bien y para mal, en este momento para mal. Entonces, creo que lo que podemos hacer es, insisto, generar dispositivos para vernoslas con aquellos que aparentemente están en las antípodas. Esto políticamente tiene una importancia muy grande porque nosotros tenemos que poder dialogar con nuestros adversarios, no con nuestros compañeros de ruta. Muchísimas gracias. Pues quedaron algunas preguntas que
que con la confianza que nos ha brindado el doctor Benjamín, pues ustedes pueden escribirle para dar seguimiento a ellas. Y pues con esto concluimos nuestra conferencia magistral. Quiero agradecerle enormemente al doctor Benjamín Mayer por su brillante exposición y por compartir con nosotros todos estos conocimientos y experiencias que desconocíamos algunos de nosotros. Quiero agradecer también a todos ustedes por su participación activa y por hacer de este evento un espacio de aprendizaje e intercambio enriquecedor. Recordemos que la inclusión no es solo un objetivo, sino un compromiso que debemos renovar día a día. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo más inclusivo y equitativo para todos. Muy buenos días y continuamos con la siguiente actividad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias.